Bienvenidos al episodio 99 del Tanque de Ideas. En esta ocasión vamos a ver la crisis del liberalismo en términos de Yuval Harari. Esto es una reflexión extraída del libro de Yuval Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, donde él arranca con una frase bastante interesante que dice: en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder, ¿no? Me parece muy interesante esa reflexión para que cada uno de nosotros la aborde, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del libro? En particular es abordar los asuntos actuales y el futuro inmediato de la sociedad humana, qué está ocurriendo ahora mismo, cuáles son los mayores retos y opciones de hoy en día, a qué debemos prestar atención, qué tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? Eso es lo que se plantea Yuval Harari. Sobre el tema específicamente de la crisis del liberalismo, menciona: al final del siglo XX parecía que las grandes batallas ideológicas entre el fascismo, el comunismo y el liberalismo daban como resultado la victoria abrumadora del liberalismo. La política democrática, los derechos humanos y el capitalismo del libre mercado parecían destinados a conquistar el mundo, pero como es habitual, la historia dio un giro inesperado y ahora, tras el hundimiento del fascismo y el comunismo, el liberalismo se halla en apuros. Así pues, ¿hacia dónde nos dirigimos? Y en función de lo que él nos va a decir, de lo que espera o ve como muy probable para el mundo, yo creo que estamos ante un analista, Yuval Harari, que es muy interesante. No es tan fácil de acorralarlo en torno de si está a favor o en contra del nuevo orden mundial. Se tiene un pensamiento bastante complejo que yo creo que nos va a ayudar a generar nuestras propias ideas y bueno, a desentrañar algunos temas que son de interés para todos, ¿no? El final de la historia se ha pospuesto. Dice: hacia la Segunda Guerra se encontraban vigentes tres grandes relatos: el fascismo, el comunismo y el liberalismo. Luego de la Segunda Guerra Mundial quedaron hasta fines de los 80 el comunismo y el liberalismo, y finalmente se pensaba que el liberalismo gobernaría y formaría el mundo en adelante, un poco lo que en realidad sí ha sucedido. Según esta panacea, si continuamos liberalizando y globalizando nuestro sistema político y económico, generaremos paz y prosperidad para todos, ¿no? Ese es el relato. Cuando él se refiere al relato del liberalismo, es esto: a abrir en las economías de todos los países, globalizarlos, y eso va a ser lo mejor para todos, ¿no? Esa es como la máxima del relato del liberalismo. Y él dice que ese relato llega a un punto de quiebre. Yo no estoy tan de acuerdo con la fecha que él cita. Yo creo que hay un quiebre anterior del liberalismo en términos de libertades políticas que se da con el 9/11, pero él marca al 2008, ¿no? Con la crisis de la hipoteca subprime, el momento de quiebre que él marca. Dice: sin embargo, desde la crisis financiera global de 2008, personas de todo el mundo se sienten cada vez más decepcionadas del relato liberal. Los muros y las barras de control de acceso vuelven a estar de moda. Algunas personas han llegado a la conclusión, correcto o no, menciona él, de que la liberalización y la globalización son un enorme chanchullo que empodera a una minúscula élite a costa de la población mundial. Y él marca que en realidad hasta el momento actual siempre la gente, las masas, podían rebelarse contra el gobierno de turno, contra las corporaciones, pero avisora un futuro donde el trabajo, conseguir trabajo, va a ser un problema global y del cual no se va a poder volver hacia atrás, ¿no? Él menciona que la gente va a quedar desempleada en masa y que allí no va a tener contra quién reclamar, porque el reclamo va a ser para que sean incluidos, ¿no? Entonces dice: quizás en el siglo XXI las revueltas populistas, se organicen no contra una élite económica que explote a la gente, sino contra una élite económica que ya no la necesita a la gente. Esta bien pudiera ser una batalla perdida. Es mucho más difícil luchar contra la irrelevancia que contra la explotación, ¿no? Un punto de vista que me parece interesante. Un liberalismo con bienestar social. Habla mucho de las virtudes, digamos, que ha tenido el relato liberal para irse adaptando
y tratar de permanecer en el tiempo, y en ese sentido incluir las cuestiones relativas al bienestar social como para que la gente se sienta un poco más incluida, ¿no? Sin embargo, dice, el relato liberal amplió poco a poco sus horizontes y, al menos en teoría, acabó valorando las libertades y los derechos de todos los seres humanos sin excepción. Remarca en teoría, ¿no? A medida que el círculo de libertad se expandía, el relato liberal terminó por reconocer la importancia de los programas de bienestar del estilo comunista. La libertad no vale mucho a menos que esté vinculada a algún tipo de sistema de seguridad social. Los estados socialdemócratas de bienestar combinaron la democracia y los derechos humanos con la educación y la atención sanitaria sufragadas por el Estado. Incluso Estados Unidos ultracapitalista se ha dado cuenta de que la protección de la libertad requiere al menos algunos servicios de bienestar facilitados por el gobierno. Los niños hambrientos no tienen libertad, ¿no? Un poco esta lógica de que el relato liberal se fue ayornando para sobrevivir a lo largo del tiempo. Sobre el fin de la historia, y acá empezamos a entrar a la parte más interesante de la reflexión que propone Harari. Dice, en los primeros años de la década del 90, tanto pensadores como políticos saludaron el fin de la historia y afirmaron, confiados que todas las cuestiones políticas y económicas habían sido zanjadas y que el paquete liberal renovado de democracia, derechos humanos, mercados libres y prestaciones de bienestar gubernamentales seguía siendo la única alternativa. Dicho paquete parecía destinado a extenderse por el planeta, a vencer todos los obstáculos, a borrar todas las fronteras nacionales y a transformar a la humanidad en una comunidad global libre. ¿Por qué la gente, estando en crisis el liberalismo desde el 2008, por qué la gente todavía no lo abandona, ¿no? Esa es una pregunta que él se hace y como respuesta nos ofrece lo siguiente. La gente no abandona el relato liberal porque no tiene ninguna alternativa. Los movimientos nacionalistas brindan alguna esperanza hacia dentro del país, hacia dentro de cada país, digamos, pero no tienen una propuesta para resolver los problemas globales ni para explicar cómo dos países nacionalistas deberían vincularse entre sí. Y en ese sentido empieza a explorar un poco las opciones que ofrece China. Él dice que China es el país que más cómodo se siente con este liberalismo internacional que todavía está vigente. Critica en duros términos a la propuesta política, digamos, de camino a seguir de Rusia y lo caracteriza de esta siguiente manera al modelo político ruso. Dice, es una oligarquía con servicios sociales que no funcionan, está marcado, apoyado por un nacionalismo y el cristianismo ortodoxo que es el principal en Rusia, y presenta como resultados una desigualdad económica abrumadora, ¿no? Esta es la caracterización que hace Yuval Harari del modelo ruso. Entonces dice, muchos pueden admirar a Putin, pero nadie quiere vivir en un estado como el ruso, ¿no? Y se hace esta pregunta que es la principal de esta reflexión y me parece que tenemos que ahondar mucho más allá de lo que va el autor. El autor un poco llega hasta este punto que les voy a mostrar ahora. Yo creo que nosotros tenemos que ahondar mucho más en la respuesta a esta pregunta. Él se pregunta, ¿resurge la religión y el nacionalismo? Y menciona estrictamente esto, sueños nostálgicos parecidos que mezclan vínculos nacionalistas con tradiciones religiosas apuntalan los regímenes en la India, Polonia y Turquía. Tenemos que tener en cuenta que el bono demográfico de la India la puede llevar hacia el 2050 a ser quizás el primer país más poblado del planeta, y puede en 2050-2070 ser la principal economía del planeta, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta lo que dice sobre todo lo que se diga sobre India. Vuelvo, dice, sueños nostálgicos parecidos que mezclan vínculos nacionalistas con tradiciones religiosas apuntalan los regímenes en la India, Polonia, Turquía y numerosos países más. Los islamitas quieren copiar el sistema establecido por el profeta Mahoma en la ciudad de Medina hace 1400 años, mientras que los judíos fundamentalistas en Israel superan incluso a los islamitas y sueñan con retroceder 2500 años a los tiempos bíblicos. Los miembros de la coalición de gobierno que gobierna en Israel hablan sin tapujos de su esperanza de expandir las fronteras de Israel, del Israel moderno, hasta que coincidan a la perfección con las de Israel bíblico.
de reinstaurar la ley bíblica e incluso de reconstruir el antiguo templo de Yahvé en Jerusalén en lugar de la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? ¿Cuál es la pregunta principal que nos deja esta exploración sobre el tema de la crisis del liberalismo que revisa Yuval Harari en su libro 21 Lecciones para el siglo XXI? Es esta. ¿Podrían la religión y el nacionalismo tradicional proporcionar las respuestas que se le escapan a los liberales y usar la sabiduría antigua para crear una visión del mundo actualizada? O sea, yo creo que en realidad la pregunta es interesante y si bien él no ahonda más en esta respuesta, nosotros creo que podríamos hacerlo, ¿no? Bueno, espero que les haya resultado de interés el material. Nos vemos ya en el capítulo número 100 del Tanque de Ideas.